¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a repasar cómo elaborar una curva de resistencia de hormigones a partir de datos observados, empleando herramientas analíticas predictivas, puntualmente de la regresión. Bueno, podemos ver que el comportamiento de la resistencia del hormigón sigue una función potencial, y si tenemos datos de resistencia media a diferentes edades, de 1 a 28 días, entonces podemos determinar la razón de resistencia, que sería igual a la resistencia observada o la resistencia promedio dividido entre la meta de resistencia, que por ejemplo pueden ser 250 kilos centímetros cuadrados, que es casi H25, y por las leyes del logaritmo sabemos que una función potencial y igual a por x a la b es igual al logaritmo de y, o el logaritmo de y es igual al logaritmo de a más b por el logaritmo de x, ¿no? Entonces podemos transformar una función potencial en una función lineal para que sea más fácil ejecutar el modelo de regresión. Entonces determinamos el logaritmo de la edad, el logaritmo de la razón de resistencia, y esa tabla la llevamos a un software que puede ser Excel o puede ser SAS. En este caso yo estoy usando SAS, y generamos una tabla de datos que nos vaya a servir, que nos defina las variables que van a servir para el modelo de regresión. Luego podemos ir a la función de tareas, modelos lineales y regresión lineal. En regresión lineal seleccionamos los datos con los que vamos a trabajar. En este caso la lista se llama work regresión 3, ¿no? Si vamos aquí a datos, se llama work.regresión 3. Seleccionamos la variable dependiente, que sería el logaritmo de la tasa de resistencia final, y la variable independiente, que es el logaritmo de la edad. No hay variables categóricas en este caso. Nos vamos al modelo, editamos los términos independientes, que sería el logaritmo de la edad, lo añadimos y le damos a aceptar. En opciones seleccionamos estadísticas predeterminadas y seleccionadas y habilitamos los límites de confianza para estimadores. Posteriormente corremos la regresión y analizamos los resultados. Previamente los análisis de validación del modelo, que son muy importantes. Aquí podemos ver que la suma de cuadrados de los residuales dividido entre la suma total de cuadrados de los datos observados es igual a 0,95. Por lo tanto, el 95% de la variación de este modelo está explicado, o la variación de los datos están explicados por el modelo, lo cual es bastante bueno. Una prueba F también se ejecuta dividiendo la cuadrada de la media del modelo entre el cuadrado de la media del error, y nos da un valor bastante orientado hacia la derecha, con un valor P bastante diminuto, por lo cual podemos rechazar con mucha seguridad la hipótesis nula de que el modelo se parece a la media de la estimación. Entonces es un modelo diferente de la media y es bastante poderoso el modelo para predecir estos datos. Aquí vemos las estimaciones. Entre las estimaciones está la intercepción, que equivaldría a decir el logaritmo de A, y directamente el exponente. Este sería el exponente, que estaría al cual estaría elevado a x. Y es muy importante ver los límites de confianza, los límites del intervalo de confianza del 95%, y asegurarse de que el número 0 no esté dentro de este intervalo de confianza, puesto que aquí la intercepción nos ha salido negativa, ¿ya? Y si aquí estuviera el 0 entre medio, significa que el logaritmo de A podría ser igual a 0, y si el logaritmo de A fuera igual a 0, A sería igual a 1. Bueno, tal vez podría ser aceptable, ¿no? Fíjense que aquí es un poco difuso ese concepto, porque si realmente lo que estaríamos prediciendo es una función lineal con los datos originales, entonces sí nos interesaría que el coeficiente de la intercepción sea diferente de 0, porque esta prueba T de hipótesis
precisamente evalúa que la hipótesis nula sea que el coeficiente sea 0 y la hipótesis alternativa es que el coeficiente sea distinto de 0. Entonces buscamos que el coeficiente sea distinto de 0. Pero si en este caso el coeficiente llegara a ser 0, podríamos aceptar que el logaritmo de a o que la variable a sea igual a 1. El coeficiente a sea igual a 1. Bueno, en el caso del coeficiente de la variable independiente, aquí también vemos que en el intervalo del 95% no está 0 entre medio. Entonces, eso significa que el exponente nunca es 0. Y eso es bueno y es importante porque si el exponente en algún momento podría ser 0, x elevado a 0 es igual a 1. Y si encima a es 1, entonces a una edad determinada la resistencia no puede ser 1. Sería un absurdo. Entonces es importante ver el intervalo. En este caso sí necesito que el exponente, como una estimación directa, necesito que sea distinto de 0, ¿no? Y la prueba T lo confirma, el valor P es bastante diminuto, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales a 0. También es muy importante ver este gráfico, aquí se ve la estimación y el intervalo de confianza del 95% y también el intervalo de predicción del 95%, ¿no? Podemos diferenciar que el intervalo de confianza es la estimación de la media, en tanto que los límites de predicción estiman los valores independientes, o los valores individuales, mejor dicho. Bien, entonces con esa estimación volvemos a nuestra hoja y aquí tenemos el límite superior, la media y el límite inferior del logaritmo de a. Por lo tanto podemos calcular el coeficiente a y el coeficiente b, que sería el exponente directamente, que ya lo dio el modelo de regresión. Y con estos datos estamos listos para graficar nuestros resultados. Lógicamente, si queremos tener un límite inferior, voy a combinar el menor coeficiente de a con el menor exponente. Y si quiero tener un resultado para un límite superior, el mayor valor de a con el mayor coeficiente, con el mayor exponente. Entonces, grafico o tabulo mis datos del límite inferior, estimación y límite superior para diferentes edades. Y finalmente grafico la media, la estimación, el límite inferior y el límite superior. Y esa es la forma correcta de presentar los resultados de curva de resistencia para un hormigón determinado, ¿no? No solamente presentar la estimación, sino también el intervalo de confianza de esa estimación. Muchas gracias.